Padre, es con mucho gozo y gratitud que nos reunimos esta noche para recibir más de tu vida a través de tu verdad, por medio del trabajo de tu Espíritu en nosotros, que con tanta bondad y cuidado, cariño, nos ministra revelación y vida y fe para que podamos echar mano de la vida eterna y así continuar en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus familias, por los que aún no están reunidos, por aquellos que verán este video por otros medios. A cada uno te damos gracias porque les amas entrañable y eternamente y porque estás listo y anhelante de cumplir tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las partes más importantes de la vida de un varón es el tener un modelo, una referencia en relación a lo que es su papel como varón en su mundo. Y obviamente en la tierra y en la historia, pues hay muchos candidatos, ¿no?, a ser ese modelo. Pero ninguno compete cuando se trata de la vida divina, cuando no se trata de ser un mejor hombre, sino de ser un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el llamamiento, perdón, que nos corresponde vivir a cada uno, sin importar en qué estado nos encontremos y cuánto hayamos hecho en contra de ese llamamiento en nuestra vida. La realidad es que quien nos llamó no depende, no está anticipando ni expectante de nuestra capacidad, sino que Él opera y llama, invita, con el fin de que si aceptamos su llamamiento, Él entonces procede a hacer posible, a hacer realidad aquello a lo cual nos invita. Y esto entonces destruye todo pretexto que podamos ofrecer o que podamos interponer para convencernos a nosotros mismos y a los demás de que pues es algo muy difícil, etcétera, etcétera. Bienvenido, Marco. Estamos hablando de que aquí una de las partes más importantes de nuestra existencia como varones es tener un modelo, una referencia que nos sirva para orientar nuestra existencia, nuestra vida, en lo que significa y en lo que representa ser varón aquí en la tierra y en nuestras familias y en nuestra sociedad. Y en torno a eso estamos mencionando que cuando se trata, y estoy repitiendo a propósito para que todos tengamos la oportunidad de oír esto por lo menos 2 veces esta noche, y para beneficio de Marco que acaba de integrarse, pero decíamos que aquí en la tierra hay muchos candidatos a ser ese modelo. Cada quien escoge
el que mejor le parece, pero cuando no se trata de ser un mejor hombre, sino cuando el llamamiento que Dios nos ha hecho es el de venir a ser un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces los modelos terrenales no nos sirven, no son adecuados, no competen en este lugar. Sin embargo, continúa siendo realmente importante, y yo diría que aún vital, que tengamos tal modelo. Y yo creo que todos tenemos ya claridad en esto, pero si no lo tenemos, vamos a traerlo a la mesa aquí, y es que Dios nos ha provisto de tal modelo, y esta persona es Jesucristo. En Efesios capítulo 4 se nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, no del parecido, sino de la plenitud de Cristo. Entonces, esta es nuestra ocupación, y en lo que vamos a estar pensando en esta noche y recibiendo qué implica el tener como modelo de vida a Jesús. Si quiero invitarte a pensar en lo personal, ¿qué implica para ti tener como modelo de vida, como modelo de varón, a Jesús? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que tienes que despojarte de conceptos que te hacen incompatible con Él. Por ejemplo, si por ahí tenemos un micrófono abierto, los que están conectándose, recuerden por favor cerrarlo. Perdón. Si por ejemplo tú tienes una percepción de Jesús en la que le ves inalcanzable, le ves como una persona completamente fuera de tu contexto. Tú te ves imperfecto, le ves a él perfecto, etcétera, etcétera. O sea, todos los contrastes que pueden trazarse entre Jesús y uno mismo. Entonces esto rinde ineficaz que Jesús sea el modelo de tu vida, porque no te ves compatible con él. Y así, de esta manera, hay varias cosas que tienen que ser entendidas y tratadas para que lo que Dios nos ha dado, su llamamiento a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, pueda en efecto ser realizado en nuestras vidas. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto, y yo no sé si hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Ya pusimos sobre la mesa qué vamos a estar tratando, y con una pequeña sinopsis de
de lo que involucra este tema, esta verdad, y ahora quiero escuchar sus comentarios iniciales al respecto. ¿Cuál es su reacción inmediata, inicial? ¿Cómo responde tu mente y tu corazón a esto que hemos dicho? ¿Quién quiere iniciar? Por favor, agilicemos para que tengamos tiempo de ir trabajando los diferentes aspectos. Yo el segundo, después de otro. Ok. Primero otro. ¿Quién va primero? Adelante. Pues a mí me parece, eh, pues cada vez se me ha ido haciendo más natural que si Él está en nosotros, nosotros lo dejamos entrar, lo aceptamos, lo recibimos, y Él ya es lo que es y es perfecto. Pues que nosotros tengamos acceso a Él directamente, ¿no? Sin más trámites administrativos ni de ningún tipo, ¿no? Sino que podamos tener el acceso. El chiste, el secreto está en ese acceso, ¿no? Ya nos has aclarado que es el Espíritu Santo el encargado de hacer esa conexión, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso todavía no me veo tan ágil en vivirla, ¿no? Aunque cada vez la vivo más. Gracias. Gracias, Marco. Gracias por ese comentario. Ramón, tú ibas a... ¿Quién sigue? ¿Ramón o Luis? Luis, adelante, Luis. Ok, bueno, nada más, bueno, a mí me fascina, comentando un preámbulo rapidito, tomamos un café hace poquito, Luis Enrique Bedoy y el pastor Loreto, y yo soy un convencido y les decía, y de hecho a mi hijo le decía, de que falta un tiempo que no se ha dado en el cristianismo, de esa raza de cristianos, o de esa raza, pues de raza de cristianos, de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, yo soy un convencido, y le decía a Luis Enrique Bedoy, de que Dios a través de ti y Abba nos está preparando, pues lo que yo siempre he dicho, no para alimentar a 5,000 familias con 2 panes y 2 peces sobre estar muertos, pero sí en ese proceso de dar plena manifestación. Creo que hemos, por ejemplo, mi hijo, platicaba yo hoy con un amigo, y mi hijo, no, Luis Daniel, que está conmigo aquí viviendo, no acepta mucho, ese escéptico, se cree ateo o algo por el estilo. Pero me decía, es que no es por el ejemplo, pues, que ha recibido a veces. Creo que nosotros como cristianos tenemos esa deuda, o lo que tú una vez predicaste en Villahermosa, me acuerdo tiempo atrás, que no había cosa más triste que ver un cristiano en derrota. Sí tenemos que aplicar ahora sí, o aplicarnos bien, en creerle a Dios, y empezar a demostrar a través de la palabra de Dios una retroalimentación, y enfocarnos en sí ser esa sal y luz de la tierra en todos aspectos, o sea, como padres, como hijos, como esposos, como seres humanos, como cristianos, como empresarios, como todo, pues. Ahorita está muy de moda aquí en México, veía yo unos videos que te mandan de Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, de que nos falta honestidad, de que más que nunca tenemos un compromiso con la nación de sacarla adelante, de políticos honestos, de gente honesta, de empresarios honestos. O sea, yo creo que tenemos un gran reto por delante, y es maravilloso y me fascina ese reto. Diario vivirlo me fascina, de ser sal y luz de la tierra.
y no sé si estoy bien o mal, y dar en el blanco, pues, o sea, en todos aspectos. Gracias, Luis. Gracias por tu comentario. Ramón, ¿cuál es el tuyo? Sí, lo que pasa es que durante años o décadas, no sabría decir, hemos estado tan acostumbrados a un Dios que está fuera de nosotros. Se escucha distorsionado. A ver, ahí mi señal sí es un poquito complicada. A ver, espero que ya. Hemos estado muy acostumbrados a un Dios que está fuera de nosotros. Lo vemos religiosamente como el Dios que está a nuestro lado, como el Dios que está en el cielo, como el Señor Todopoderoso. Pero, como el Dios inalcanzable, que no hay nadie como Él, y hasta lo cantamos, ¿no? Y creo que eso nosotros mismos estamos con nuestras palabras enlazándonos y poniendo una barrera, un muro más grande que el que quieren construir en la frontera. Nosotros mismos lo hacemos porque religiosamente nos han estado enseñando de que es un Dios que está fuera de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo nos pide que, o nos dice, nos enseña que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Lo estoy haciendo ahora en este tiempo y pues estoy pues dándole gracias a papá porque me está pues enseñando a recibirlo. Y sí, de repente lo veo como un Dios que está afuera, ¿no? Pero rápidamente mismo me atrae a Él, o me atrae a verdad, con cuerdas de amor. Pero sí, ese es un detalle muy importante que he podido ver. Gracias. Gracias, Ramón. Sí fue legible o entendible tu voz, con todos los efectos que le pones ahí. Y cada uno de estos comentarios son tan importantes, tan bien recibidos y necesarios, porque nos ayuda muchísimo el externar lo que ya podemos por lo menos palpar, ¿verdad?, de esta verdad, y también esbozar dónde están nuestras dificultades con ella. Presumir que Dios puede hablarnos una verdad y nosotros podemos absorberla sin conflictos es absolutamente ridículo, ¿no? Porque no somos los únicos. O sea, tú puedes ver a los discípulos con Jesús, Él les decía cosas y ellos se sacaban completamente, ¿no?, de onda, como decimos hoy en día, debido a que a la disparidad que hay entre la mente terrenal, el raciocinio terrenal y el divino. Y vamos a estar hablando de todos estos contrastes en su momento. Así que gracias a cada uno por los comentarios que han hecho hasta ahorita. No quiero proseguir si todavía hay más comentarios de los tres hermanos que siguen. Yo quisiera comentar. Adelante. Gracias. Soy Ezequiel, les envío un saludo a todos. Gracias, Ezequiel. Bueno, en mi caso, hace mucho tiempo, papá me ha mostrado la diferencia que hay entre humano e hijo de Dios. Y pues definitivamente, al conocerla, pues él se escoge ser hijo de Dios. Pero en ese trayecto pues sabemos que hay una gran obra que es solo de Él, y hay muchas cosas que pues deben de morir en uno.
este, y siempre pensamos que vamos bien, y papá permite cosas para mostrarnos, no que estemos mal, sino que pues, es limpieza, que tenemos que entregar una y otra cosa y otra cosa. Y por lo menos en mi andar en la adopción, así ha sido todos los días y a cada momento, por decirlo de una forma. Pero el punto importante de mi comentario es de que estamos hablando de ser el varón perfecto, y que obviamente si nos distraemos en nuestro corazón, sería el anhelo que todo mundo nos viera ya como el varón perfecto y que no cometas ningún error y todo eso. Y es ahí donde a veces yo por lo menos pues no caigo, podría caer en condenación, porque no sobran las personas que te dicen, no, todavía sigues mal, no has cambiado, no está Dios en ti, y mil y una cosas. Pero gracias a papá, hace tiempo entendí y la decisión de que la obra es de él. La obra es de él, y los tiempos dependen de ceder mi voluntad. Él es el que lo va a hacer. Es decir, el punto de mi comentario es de que descansar en la plena seguridad de que Él va a cumplir su palabra, en que yo voy a ser soy parte de su familia. He estado al parejo de los demás videos que me pierdo, he estado viendo al parejo los videos de Escuela Vida, y en el proceso 28, 29, 30 se habla de muchas cosas muy hermosas, muy importantes, pero el día que escuché el 30 o el 31, me impactó, lo guardo en mi corazón, y es lo que me levanta todos los días, y habla del gran juicio, lo que Dios va a hacer con su familia, y eso es algo hermoso, y ojalá los que no lo han escuchado, el Espíritu Santo les vaya dando el camino y la preparación para escucharlo como hijos de Dios. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Iván, adelante. Sí, el encabezado, la entrada, ¿no? De escuchar a la frase de Jesús, nuestro modelo, pues a mí me conmueve mucho, me da mucha paz, mucho descanso, y me conmociona terriblemente, porque pues por años siempre estuve como buscando un modelo, ¿no?, a seguir, no necesariamente conscientemente, pero siempre estaba eso, ¿no? Y el ver en Jesús la realización, la plenitud del hombre, pues es un gran descanso, porque, y digo que es un gran descanso porque ya no me compete a mí el esforzarme para ser como Él, ¿no? Sino lo veo como un regalo, ¿no? Como decía Ramón, religiosamente nos aprendimos que Dios está fuera de nosotros, ¿no? Pero al estar aprendiendo y viviendo la verdad de que Dios está adentro de mí, pues eso lo hace muy fascinante. El que poco a poco voy a ir descubriendo esa persona en mí, fusionándose con las cualidades y particularidades que hizo en mí, pero con su esencia, pudiendo ser parte de su naturaleza, pudiendo
participar de lo que Él es. Y entiendo que esto no es, no gira alrededor de las otras personas, porque si veo a mi hermano Jesús en su tiempo aquí en la tierra, veo que por lo que Él era la manifestación, aquí en la tierra la manifestación de la deidad, pues mucha gente lo amó, pero también mucha gente lo odió, ¿no? Entonces, eso me lleva a entender que eso no es lo importante. Entonces, lo importante es lo que yo viva como su creación y más que eso como su hijo, ¿no? Y de verdad que lo vuelvo a decir, es bastante gratificante ver que esa verdad está envuelta en su promesa para mí. Gracias, Iván. Finalmente, Max, no sé si vas a comentar. Bueno. Yo sí iba a comentar, creo que no me ven. No te vemos, Juan Pablo, adelante. Sí. Sí, pues el tener a Jesús como modelo, ¿no? O sea, pues yo todo el tiempo, pues como varón siempre, pues como decía Iván, ¿no? Y consciente y inconscientemente uno anda buscando, pues ese modelo, ¿no? Ese perfil. Y y pues durante mucho tiempo, pues tenía ese modelo equivocado, ¿no? Esa referencia equivocada, ¿no? Lo cual me llevó a muchas cosas, pues también equivocadas, ¿no? Y a vivencias pues que Dios hoy está tratando, ¿no? Pero el tener a Jesús como mi modelo, pues me brinda una esperanza, pues eterna, ¿no? Y que se renueva cada momento, ¿no? Cada día, o sea, no se acaba, ¿no? Sí, a pesar de las cosas que uno haga, ¿no? O uno viva, siempre está ahí presente, ¿no? Esa esperanza y pues ese compromiso de Dios, ¿no? Y eso es lo que he estado recibiendo, pero no puedo negar, como decía, creo que Ezequiel, no sé quién, pues que sí, o sea, necesito vivir mucha limpieza, ¿no? Pues de muchos engaños, porque sí está muy fuerte la tentación pues de escuchar, ¿no? A las personas con que convives y de repente pues tú haces o dices cosas, ¿no? Pues que no reflejan o no manifiestan pues a quien tienes dentro, ¿no? Y sí es muy fuerte el asunto o sea, el no poder desconectarse a veces de eso, ¿no? Entonces, al menos en lo personal sí batallo mucho en esa parte, ¿no? Y a veces me lleva a situaciones que pues no son muy agradables, ¿no? Pero pues bueno, es parte de ir reconociendo, ¿no? Y de ir permitiendo que sea él quien lo haga, ¿no? Pero pues sí, a veces uno no quisiera, bueno, al menos en lo personal no quisiera vivir esa parte frustrante, ¿no? Pero pues no sé, estoy aprendiendo por lo menos a recibir esto, ¿no? Y a dar pasos que me lleven hacia ese cumplimiento, ¿no? Y a conectarme con la verdad, ¿no? Pero sí hay episodios que son bastante, pues por lo menos a mí duros, ¿no? Porque son situaciones que como decía Luis, ¿no? Tú crees que vas bien, ¿no? Y sale una situación y dices, wow. Entonces, el tratar con esa situación a veces, y no meterte en situaciones o en procesos o detenerte ahí, o sea, a veces sí me batallo un poquito con eso, ¿no? En darle carpetazo o permitirle a Dios que
que sea quien lo trabaje, ¿no? Y a veces me detengo un poco. Y y, y, y bueno, pues creo que cada día voy aprendiendo un poquito más y pues ahí vamos en ese aspecto. Pero sí es te ayuda a descansar, ¿no? Lo que comentaba al principio, ¿no? Pues que seas esperanza eterna, ¿no? O sea, ahí permanente, disponible y que tú puedes decir, aquí descanso porque pues, no hay de dónde agarrarme más que pues de creer esto, ¿no? Y pues a permitir lo que sigue. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Cris, yo estoy aquí, aquí estoy. Adelante, Max, adelante. Te escuchamos. Saludos a todos. Pues yo no alcancé a oír el comentario inicial, pero por lo que escucho a veces, ¿por qué no dejamos las cosas en las manos de Dios? Pues yo llego a dos conclusiones, ¿no? La primera es que a lo mejor todavía estamos viendo a ese Dios arriba, a ese Dios que no nos hace caso ni nos toma en cuenta, o al Dios castigador. Y por el otro lado también puede ser un exceso de confianza, ¿sí? Que a lo mejor decimos, bueno, pues ahí, tú lo vas a arreglar, ¿no? Y nosotros dejamos de actuar. Y cuando vienen los problemas, pues así como que se me acaba la fe. Para mí ha sido así. Y bueno, no tanto como dejarlo actuar, ¿no? Sino hacer lo que tengo que hacer. Y y ponerlo en sus manos. He aprendido lo que tú me has dicho, ¿no? Papá, ¿cómo vamos a resolver esto? Y la verdad que sí me ha costado mucho trabajo, porque pues sí a veces está también enfermado y todo eso. Pero yo creo que eso debe de terminar, ¿no? Realmente debemos de confiar en él, decirle ahí están las cosas. Y lo he visto en varias, no nada más en el trabajo, en varias situaciones. Lo he visto que él toma control. Ahora sí, como dicen, a lo mejor se tarda un poquito, pero no se le olvida. Pero toma control de las cosas y la luz y la verdad sale a la luz. Pues es lo único que yo puedo comentar y pues gracias. Gracias, Max. Gracias por tu comentario también. Entonces, estamos todos participando en este asunto de recibir y comprender cómo permitir que Jesús sea el modelo de nuestra vida con el objetivo específicamente definido de llegar a ser varones perfectos como Él lo es. ¿Sí? Y aquí empieza el proceso de transformación, porque esto no puede recibirse bajo ningún concepto ideológico, filosófico, terrenal. No hay capacidad humana para decir, yo voy a hacerlo. Entonces tiene que recibirse divinamente y para eso requieres de un elemento divino que es fe. ¿Sí? Fe cambia todo, porque fe es el poder que Dios nos da para creerle. Cuando consideras esa frase, fe es el poder que Dios me da para creerle. Entonces, viene la pregunta, bueno, pero se trata de que yo sea como Jesús. ¿Y cómo se conecta fe a eso? Porque es una promesa que Dios te hace. ¿Entiendes?
En otras palabras, lo que no ocurre es que Dios te diga, mira a Jesús y te lo voy a mostrar específicamente en cada aspecto de lo que debe ser tu vida, para que luego tú le eches ganas y te vuelvas como Él. Eso en sí sería realmente una burla de su parte a nosotros. Si dependiera de nuestra capacidad lograr lo imposible. Pero cuando Dios te invita, la invitación, la idea nace de Él. Romanos capítulo 8, verso 29 dice que nos llamó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la idea nace en su corazón y la provisión para que esa idea se realice en nuestras vidas nace de su poder. ¿Sí? Entonces, para cuando nos llega la invitación a ser hechos hijos de Dios y se especifica que ser hechos hijos es ser hechos conformes a quien Jesús es. La invitación viene adjunta a el pacto de adopción, donde el comprometido contigo es Dios mismo. Es su compromiso contigo. Y la provisión para que eso se haga realidad en tu vida está ya dada. O sea, no va a haber que estar viendo cómo le hacemos de parte de Dios, sino que todo lo que pertenece a esta vida te ha sido dado por su divino poder. Eso es 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Entonces, dado que así es la cosa, donde la capacidad y la provisión y la implementación de esto no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría, de nuestros recursos, nada, sino que todo eso está del lado de Dios como promesa, y es una promesa garantizada. ¿Sí? O sea, esto es tan importante para Él que en este pacto Él se ha encargado no solo de proveer, sino de convencer nuestros corazones de manera individual de la validez, de la eficacia y de la fidelidad de este pacto. Entonces, ¿qué resta? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para que esta promesa pactada y garantizada se realice en nuestras vidas? Pues lo que resta es que nosotros aprendamos a vivir por fe. Porque fuera de fe, esto no se hace realidad. Y esto es la razón por la que en la Escritura Dios declara: mas el justo por la fe vivirá. Así que vamos a pensar unos minutos en este asunto de la vida por fe. A mí me ayuda a entenderlo como la vida en y por fe, ¿no? En fe
es allí permanezco, pero el motor que hace posible esta vida es fe, por eso es por fe. Ya hemos en otras ocasiones hablado de qué es fe, pero para beneficio de los presentes y los ausentes, vamos a hacer así muy rápidamente un recuento de que fe es un poder divino que no puede ser creado por nadie excepto por Dios, que nos es dado por gracia, es un regalo divino. Pero fe es un poder divino que te capacita para creerle a Dios, no para creer en Dios, sino para creerle a Dios. La diferencia no puede ser más grande. Creer en Dios es el sencillo concepto de decir, sí, yo creo que sí hay un Dios. Y ya las religiones se han encargado de pintar a Dios de diferentes colores y empaquetarlo en diferentes propuestas, ¿no? Pero creerle a Dios, eso es otra cosa, porque creerle a Dios implica que vivas lo que crees. ¿Sí? Que lo vivas. Entonces, fe es ese poder que tiene la función de entrar a tu espíritu y darte la capacidad de creerle vivencialmente a Dios. Bueno, ¿cómo se recibe la fe? ¿Cómo se obtiene? Pues dijimos que es un regalo y se obtiene escuchando y recibiendo la palabra que Dios te habla. Y para eso tienes que abrir tu corazón y humillar tus pensamientos. ¿Por qué humillar tus pensamientos? Bueno, porque tus pensamientos no van a ser iguales a los de Dios. Sí, él declaró eso hace muchísimos años. Él dijo, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos los de ustedes. Y marcó una distancia irreconciliable. Dijo, como está lejos el cielo de la tierra, así también mis pensamientos de los suyos. Entonces, si yo voy a insistir en que todo se ajuste a mi manera de pensar, pues allí no caben los pensamientos de Dios, ¿sí? Mi mentalidad es demasiado pequeña, incongruente e incompatible con los pensamientos de Dios. Entonces me toca a mí elegir si yo voy a recibir su palabra humillando mis pensamientos o voy a argumentar porque no me cabe en la cabeza, no encuentro la razón y la lógica para entender lo que me está diciendo. Sí, yo creo que al hablar de esto, pienso que todos hemos tenido esa lucha, ¿no? Entre lo que Dios te dice, que Él promete hacer contigo, y lo que tu cabeza empieza a pensar. Y allí se define si vas a vivir por fe o no. ¿Sí? Porque la fe es algo activo, es pragmático, es activo. No es, por ejemplo, hoy en día terrenalmente se habla de fe como sinónimo de religión, ¿no? ¿De qué fe eres? Pues yo de la fulana, y yo de la sutana, y yo de la mengana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando estricta y exclusivamente del poder que Dios te da para creerle vivencialmente. Bueno,
Así que la fe se recibe escuchando a Dios, abriendo el corazón, humillando los pensamientos, o sea, diciéndole a Dios, mi cabeza no está de acuerdo contigo, pero elijo recibir tu palabra y me dispongo a permitirte que la cumplas en mi vida. Y esta última frase es tan importante porque fe siempre está conectada a una promesa de Dios. Si no hay promesa de Dios, no hay fe. ¿Sí? Fe nunca tiene que ver con lo que tú tienes que hacer para Dios, sino tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer para ti. Y es por esto que en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde se da una definición poderosa de la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que espero y la convicción de lo que aún no se ve. ¿Te das cuenta? No dice de lo que tengo que hacer, sino de lo que espero recibir, lo que espero ver cumplido en mi vida. Entonces, esto es fe. Fe es el poder que Dios te da para creerle. Sus promesas a ti te capacita entonces para vivir la realización de esa promesa. En la convicción de lo que esperas que Él cumpla en tu vida y la certeza de lo que esperas que Él cumpla en tu vida y la convicción de lo que aún no ves en tu vida. Y aquí conectamos entonces el tema que hoy nos ocupa y es Jesús como modelo de cada una de nuestras vidas como varones. ¿Sí? Pues si Jesús es el modelo, Él es el varón perfecto. Y el objetivo de fe no es que yo aspire a ser un mejor varón, sino que yo anticipe ser hecho un varón perfecto en la capacidad y el poder de Dios para cumplirme su promesa. ¿Ves la diferencia? Esto no impone una carga sobre ti de cambiar y de luchar por superar tus deficiencias, sino que, como alguien ya mencionó, esto te trae al reposo de Dios, porque a ti te toca recibir el beneficio de su obra en ti para hacer realidad su promesa contigo. Eso es como opera la fe. Y es por esto que la evidencia de que estamos en la fe divina, porque no vamos a perder el tiempo hablando de fees humanas, ¿de acuerdo? La fe divina tiene una sola evidencia, y esa evidencia es reposo. Es que estás en reposo. Bueno, ahora escucha esto. Dios dice que Él opera cuando yo reposo. O sea, si yo le estoy echando ganas, no le permito a Él hacer su trabajo. Si yo reposo en Él, Él hace su trabajo. Lo estuvimos viendo en algunas sesiones de Ágape en vivo. Esta declaración hecha por el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, que dice: en quietud y en reposo será vuestra salvación, y en confianza vuestra fortaleza. ¿Sí?
La operación, pues, de la promesa de Dios ocurre en fe. Si yo estoy ubicado en creerle responsable de lo que ha prometido hacer con mi vida y vivo eso, esa convicción. Entonces, si se trata de la capacidad de Dios para cumplir eso en mi vida, pues los papeles han cambiado, ¿no? Ya no es un imposible, porque para Él sí es posible. ¿Te das cuenta? Se elimina esa incapacidad, esa impotencia, esa inseguridad. Es reemplazada por lo contrario, por omnipotencia, por capacidad absoluta y por fidelidad eterna. ¿En cuál ámbito prefieres existir? ¿Te das cuenta? Ahora, finalmente, para platicar un poquito más, que cada uno de ustedes nos comparta lo que están recibiendo y entendiendo y decidiendo en sus corazones, porque la fe no opera antes de que tú resuelvas recibir la promesa de Dios en tu corazón. Y no voy a extenderme mucho en esto, solamente explicar que cuando Dios te muestra cosas, cuando Él te manifiesta, te abre los ojos del entendimiento y empiezas a comprender a qué te está invitando, tú tienes que elegir si le vas a dar crédito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a quedar en deuda contigo. Eso quiere decir darle crédito. Eso es fe. Y piensa, si tú le crees a alguien una promesa que te hacen, pues te deben cumplimiento, ¿sí o no? Hoy en día tiene que hacerse un montón de contratos y los contratos contienen varios elementos. Uno es las promesas que se están haciendo y otro, muy importante, parte de los contratos terrenales es qué pasa cuando no se cumple esa promesa. ¿Sí? Del lado de Dios, Él no tiene esas cláusulas porque no hay manera que Él falle. Lo que sí hay es la posibilidad de que yo o tú no le permitamos cumplir su promesa en nuestra vida. Y ese es el punto final del pensamiento que Dios nos comparte esta noche, que Él me da para compartir con ustedes. Y es, todo esto opera por fe, la cual no tengo que conseguir, sino tengo que recibir, porque me es provista también. O sea, yo no tengo que aportar nada de mi capacidad excepto la elección y la decisión. ¿Sí? Esa es la parte que Él no va a tocar. Esa es la parte que Él no va a mover a la fuerza. No va a manipular. A cada uno nos corresponde elegir. Y cuando eliges recibir su palabra, su poder empieza a activarse en ti. Puedes creerle y luego viene la vivencia de eso. Pero vamos a hablar un poquito de este asunto de impedirle, porque impedirle es una de las posibilidades que puede ocurrir en una ocasión o constantemente.
quiero explicar eso. Por ejemplo, si Dios me invita a ser hecho su hijo, pues Él sabe que yo no entiendo realmente ni papa de lo que eso implica, de lo que esa promesa implica. Ahorita estamos hablando de ser hechos conformes a Jesús, que Él sea el modelo de nuestra vida para ser hechos varones perfectos en la métrica divina. No varón perfecto en el concepto humano, lo cual rebasa el pensamiento humano. Bueno, ¿por qué podemos hablar de eso? Porque es promesa de Dios. Porque Él se está obligando con aquel que le recibe su palabra, que le recibe su promesa. Pero ¿qué pasa si yo me atoro en los argumentos de mi mente, en el endoctrinamiento que traiga yo encima, ¿verdad? Que ya adulteró, que ya diluyó esta promesa en posibilidades limitadas, y vienen las frases como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, hay un salmo que tiene esta frase, dice, porque hablando de Dios, dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y luego describe la inestabilidad y la temporalidad del ser humano, y dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que un día aparece y luego desaparece y su lugar ya no se encuentra. ¿Sí? Entonces, esa declaración hecha en el Antiguo Testamento, puedes jugar en este ejemplo que estoy dando como un argumento en contra de la promesa. Y si yo me identifico con esa declaración humano-terrenal, pues descarto la promesa de ser hecho como Jesús es. I found something about chocolate chip. Perdona, mi teléfono le gusta participar también. Todavía no sé cómo educarlo para que no haga eso. Entonces, el punto que estoy compartiéndoles es, cada uno tenemos que estar muy, muy conscientes de que la parte que nos corresponde es la elección activa de recibirle a Dios su promesa, de aceptar, de darle crédito, que como ya mencioné es aceptar que Él quede obligado contigo, que Él se obligue contigo, que Él quede en deuda contigo. Lo cual obviamente es ilógico. ¿Cómo me va a deber Dios a mí? Yo soy el que le debo a Él tanto. Pues fíjate que Él no te pide que le debas. Por eso Él inventó la gracia. Y dice en su palabra, por gracia eres salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿No? Entonces, fe le da crédito al prometedor y recibe esa promesa para que sea cumplida. No la recibe para decir, qué buena intención, te la agradezco mucho, aunque no la cumplas, el pensamiento está muy bonito y yo por siempre te lo voy a agradecer. Eso no es fe. Fe es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que aún no veo. Fe no acepta menos que el cumplimiento de la promesa. Y cabe perfectamente aquí el dicho, ¿no? Lo prometido es deuda. Ahora, ¿cómo se vive eso? Pues se vive dando gracias. Y se vive
declarando fiel al prometedor. ¿Sí? Se vive, por ejemplo, Dios me promete hacerme idéntico a Jesús. Enfrento una crisis y lo que manifiesto es que no soy como Jesús. Porque me entra miedo, o frustración, o tentación, o lo que sea, y eso no le pasa a Jesús, ¿verdad? Entonces, allí estoy en un dilema, ¿no? ¿Permanezco en fe? ¿O le doy razón a lo que falta, o a lo que en mí no es igual a Jesús? Y empiezo a creer el argumento de que yo no puedo, de que esto no es para mí, etcétera, etcétera. Pues esta es una escuela permanente de aprender a creerle a Dios, en la que me corresponde arraigarme en ese crédito que le he dado y declararle a Él fiel, poderoso, para cumplir su promesa en mi vida. Entonces, si tomo esa postura, eso me ubica y me abre al cumplimiento de su promesa. Porque lo que se esté manifestando en mí que es contrario a la promesa, lo traigo con el responsable de transformarlo. ¿Sí? En lugar de tacharme de reprobado y de impotente y de incapaz y demás, lo que hago es decir, gracias porque te comprometiste a hacerme como Jesús, y esto que está saliendo de mí, necesitas transformarlo. Y estoy listo para que lo hagas. ¿Ves por qué dice, el justo por la fe vivirá? Porque esto te va a evitar irte de pique y entrar en condenación y en duda y en toda esta crisis innecesaria que ocurre cuando nos salimos de fe. La realidad es que el que nos llamó sabe a quién llamó, sabe toda la podredumbre que traemos adentro, la conoce, todos los defectos, todo lo que nos hace completamente diferentes a Jesús, Él lo sabe. Y conocedor de eso dijo, me he hecho el compromiso de tomarte así como vienes y hacerte igual a mi Hijo Jesús. Bueno, como puedes darte cuenta hoy, si por ejemplo hoy el Espíritu Santo te muestra, tú no has recibido el pacto de esa manera, pues ahí está tu inicio, ¿no? Y si ya lo has hecho, si ya estás en eso, ya le diste crédito a Dios, ahora es cómo vivo eso. Y es lo que estamos explicando en este momento. Lo vivo en la certeza de lo que espero, en la convicción de lo que aún no veo. ¿Qué espero? Que me cumpla la promesa de hacerme un varón perfecto en la semejanza absoluta de Jesús. ¿Qué es lo que no veo aún? Pues aún no veo que yo sea ese varón. Aún me están saliendo cosas que no son idénticas a Jesús. Pero el hecho de que esas cosas se manifiesten no comprueban de ninguna manera que el prometedor haya fallado, sino que esos eventos son en realidad la oportunidad en la que yo puedo reconocer que esas cosas están en mí y traérselas al prometedor para que las transforme.
Está abierto un micrófono, por favor, ciérrenlo. Muchas gracias. Entonces, esto hace la cosa bastante sencilla. ¿Te das cuenta? La vivencia en fe no es complicada. Va a haber asuntos que van a tambalearte y te van a demostrar dónde no estás en fe. ¿Qué haces? Regresas a fe primero. Esa es la acción número 1. Es, a ver, aquí no estoy creyéndole a Dios, aquí no estoy disfrutando ese poder divino que me ancla y me hace capaz de permanecer. Entonces, ¿qué hago? Voy con el prometedor. La fe viene de Él. Es parte del pacto. Si lo que nunca debemos de hacer es tomar la responsabilidad de lo que no nos toca a nosotros proveer. ¿De dónde fabricas tú la fe divina? No puedes. Ni yo ni nadie. Es un don de Dios. Entonces lo que hago es ir con el prometedor y decir, me estoy tambaleando. Fortaléceme, háblame, dime lo que yo necesito escucharte a ti decir para que yo permanezca creyéndote. Y en mi experiencia personal eso es infalible, porque como ya ustedes han mencionado, no estoy tratando con el Dios que a lo mejor anda de vacaciones o hoy no quiere contestar el teléfono, sino que estoy hablando con el que habita en mí. No hay distancia entre Él y yo, porque Él está en mi espíritu, y de espíritu a espíritu podemos tratar esto a una velocidad. Es que en realidad ahí no se necesita ni velocidad, es instantáneo. Así que a cada uno de nosotros nos interesa y nos corresponde esta vida en fe. Bueno, como pueden ver, entonces sí, resumiendo, si el llamamiento, la invitación y la promesa de Dios es hacerme su hijo, hacerme un varón perfecto, no mediocre, no muy bueno, no qué bárbaro de varón, no, perfecto, en la métrica divina, en la conformidad absoluta a Jesús. Y es deuda que Dios se echa conmigo y contigo. Si le tomo la palabra, Él ha empeñado su palabra conmigo. Si tú le tomas la palabra, Él ha empeñado su palabra contigo. ¿Quién tiene ahora la carga de cumplimiento? Él. ¿Con quién? Contigo. Con quien le ha creído. Bueno, el que prometió se tiene que dedicar a cumplir su promesa, y el que es el dueño de la promesa se tiene que dedicar ¿a qué? A que le cumplan la promesa. Y es en ese contexto que debo vivir todas las cosas. ¿Sí? Nunca conformándome con estar mejor que antes. Y esto lo expresa el Espíritu Santo en las palabras del apóstol Pablo, que dice, yo hago una cosa, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta es, hermanos, la manera en que se vive la promesa de Dios, y como ya explicamos, todo lo que en nosotros surge, que manifiesta lo contrario a la promesa, la acción inmediata debe de ser llevársela al prometedor
para que cumpla su promesa. Y no entrar en autojuicio, autocondenación, autodescalificación y todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer pensando que eso le agrada a Dios. No, a Él no le agrada eso. Porque eso te saca de fe. Ya no hay promesa que estás esperando que se te cumpla. Ya te echaste tú la responsabilidad de algo que no te corresponde. Tú y yo no elegimos la naturaleza con la que nacimos. Resultamos esclavos de ella y se nos ha hecho justicia en Cristo. Se nos ha dado un medio de salida de esa naturaleza esclavizante bajo promesa garantizada de parte de Dios. Entonces, este aprendizaje, vivir por fe, es la clave que va a hacer posible que tu avance sea constante. Y mira, lo poquito o mucho que ya hayas comprobado la fidelidad de Dios, te convence. Sí, yo no pretendo en ningún momento que ya mi transformación ha terminado. No, me veo en un estado completamente incipiente. Pero lo que ya ha sido realizado en mi vida me convence de la capacidad del prometedor. Y me da confianza y me ayuda a descansarme en Él y decir, síguele. Síguele porque está buenísimo esto que estás haciendo conmigo. Y si has podido sacarme de la condenación en la que yo vivía, del temor en el que yo vivía, del orgullo, de la necedad y la ignorancia en la que yo vivía, pues continúa. ¿Me entiendes? Continúa porque por supuesto que me estás convenciendo y me has convencido que eres capaz, que eres fiel. Y al principio, cuando batallaba con mis errores y pensaba que yo le estaba fallando a Dios, Él fue convenciéndome de que dejara yo esa tontería a un lado. Y que empezara yo a vivir por fe. Entonces, me ha traído a la vivencia de esto que hoy comparto, porque así me lo indica Él por su Espíritu, y es que corras al trono de la gracia. ¿Sí? Porque tienes derecho, se te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Usa tu derecho. ¿Le falta eso el respeto a Dios? Por supuesto que no. No vengo groseramente con Él, no lo insulto, no le llamo, estás fallando. No, estamos en un proceso. Y es natural que en el proceso Él continúe provocando que se manifieste lo que en mí no está transformado. De otra forma, yo me conformaría. Si ya no hay asuntos que me reten y expongan lo que no está transformado en mí, pues a lo mejor yo me convenzo de que ya estoy bien. Pero le apretamos las tuercas un poquito a la cosa y le metemos un poquito de calor y las pulgas salen, ¿no? De donde se estén escondiendo. ¿Con qué fin? Que se cumpla la promesa. Una vez que te queda claro eso en tu corazón, lo vives ágilmente. La limpieza aumenta, tu libertad aumenta, tu participación en la naturaleza divina aumenta, tu gozo aumenta, la gloria de Dios en ti aumenta, la bendición que vienes a hacer para otros aumenta. O sea, ¿dónde están los negativos en eso? Es que mi amado hermano vive por fe. Eso es el llamado que Dios nos hace
a través de esta charla y vamos a escuchar los comentarios de ustedes ahora. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Chris, Max. Adelante, Max. Yo tengo una pregunta. Yo tengo que entender, vivir en una fe activa cuando, por ejemplo, yo tengo un problema y tengo que resolverlo y posteriormente dejarlo en las manos de Dios o no hacer nada. Gracias por esa pregunta así concreta. Y otra cosa. Pues nada, bueno, es que pues uno anda en la calle, se da uno cuenta de muchas cosas y lo que decía, no sé quién hablaba hace rato, ¿no? Se siente impotencia de ver a la gente. Sí, y realmente lo que deseamos y esperamos es precisamente ver la manifestación gloriosa de los hijos del reino. Pero yo creo que pues nos falta mucho, o no sé, papá lo sabe, conoce nuestro corazón y pues él tiene sus tiempos, ¿no? Nada más esos son mis comentarios. Gracias, Max. Vamos a comentar sobre el primero y eso nos va a llevar creo que a despejar el segundo. El primero, donde tú dices, tengo un problema, lo debo resolver y luego dejárselo en las manos a Dios o debo de hacer nada. Y ninguna de las dos acierta por esta razón. Porque el propósito de ser hecho como Jesús es que vivas todo lo que enfrentas en la naturaleza divina. ¿Sí? Y en la naturaleza divina nunca opera excepto en uno. O sea, en la naturaleza divina todo ocurre tú siendo uno con Dios. Eso es como es el modelo que Jesús es, así lo impone. Y aquellos que quieran revisar y crecer en el entendimiento de esto, váyanse a Juan capítulo 14, los primeros 14 versículos. Jesús habla de eso y si le siguen el resto del capítulo van a ver cómo él primero habla de cómo él es uno con el Padre y luego dice cómo nosotros venimos a ser uno con Dios. Entonces, otra vez, si tú enfrentas un problema, fíjate, y así lo percibes y así lo procesas, no estás viviendo por fe. ¿Sí? Fe empieza antes que se suscite el problema o que tú te des cuenta del problema, lo percibas. ¿Cómo? Porque fe vive en el crédito que le has dado a Dios sobre su promesa. Entonces, ¿de qué se trata tu vida cada día? De que Él te cumpla. Bueno, se suscita el problema. Fe dicta entonces que el responsable de hacerte vivir, de proveerte todo para que puedas vivir esa situación en la naturaleza divina, cumpla, ¿verdad? Fe exige eso y acepta solamente eso. Nunca se va solo, nunca, en fe no hay manera de concebir el hacer las cosas por nuestra cuenta ya, porque requerimos el cumplimiento de la promesa. Entonces, se suscita el problema y yo puedo dar gracias porque mi Padre se ha comprometido conmigo a ver que yo viva esto en la naturaleza de Dios. Y la parte de mí que todavía no funciona en la naturaleza de Dios, esta situación va a servir para sacarla a la luz de mis ojos, porque el que necesita darse cuenta soy yo, Él ya lo conoce, y lejos de vivir el asunto
empeñado en solucionarlo yo, tengo que entender que el objetivo de todo lo que acontece está relacionado con la promesa. Y si yo me ubico en eso, mi Padre se encarga de cumplir todas las promesas que están integradas a la promesa mayor de hacerme igual a Jesús. Y esto, por ejemplo, está la promesa de hacer que todas las cosas funcionen para mi bien. Entonces, pues, si le creo, puedo dar gracias por esta situación porque va a resultar en mi bien, de entrada. Eso ya cambia completamente la reacción, ¿no? Segundo, me ubico en que Él cumpla su promesa, y su promesa es que yo viva esto en la naturaleza divina, y eso busco de Él, no de mi esfuerzo. Eso incluye sabiduría, eso incluye dominio propio, eso incluye verdad, eso incluye paciencia, eso incluye poder, eso incluye todo lo que Dios es. Entonces, ese problema realmente viene a bendecirme, ¿sí? En lugar de atacarme o amenazarme. En fe, no hay arma forjada en mi contra que prospere. Y eso no quiere decir que no va a haber retos, problemas. Los va a haber muchos. Pero en todos ellos voy a salir más que vencedor, si yo lo vivo por fe. Entonces, esto se aplica a tu segundo comentario, Max, respecto a cómo vemos a la gente. Y en lugar de sentirme impotente, si vivo esa visión por fe, entonces voy a empezar a ver, por ejemplo, si mi Padre me hace consciente de necesidades, me va a enseñar a interceder, me va a enseñar a bendecir, me va a enseñar a participar en las obras que Él quiere hacer conmigo. Y esa perspectiva de yo qué puedo hacer, que es otra vez una perspectiva alejada del uno con Dios, ¿verdad? Se elimina de mi existencia y me trae a, Padre, gracias por mostrarme estas necesidades. Y empiezas a entrar a vivir la vida de Jesús. Porque ¿cómo vivía Jesús su vida? Diciendo que ¿qué vas a hacer, Padre, por esta necesidad? Dios lo mostraba y Él se prestaba a la ejecución de la provisión de Dios. Fuese esto salud, fuese esto comida, fuese esto lo que sea. Jesús manifestó la gracia y la verdad de Dios, el amor de Dios, y a eso somos llamados. Pero eso no ocurre si vemos fuera de fe. Si nos vemos en impotencia, en incapacidad, pues no estamos viendo a Dios. Ser uno con Él es vernos en su capacidad. Y por eso es tan importante esto que estamos hablando hoy, para que entremos a esa vivencia y estas cosas puedan entonces vivirse o experimentarse en la naturaleza divina. Espero que esto ayude, Max. Chris, quiero resumir. Quiero entender que entonces, si viene el problema, lo primero que tengo que hacer es darle gracias a Dios por el problema. Y Él me va a dar los elementos para poderlo enfrentar. Y pues ya dejarlo, ¿no? O sea, porque yo creo que, bueno, siento, en el caso de mi persona, por ejemplo, nosotros, a veces nos piden pruebas de nuestro trabajo, pues tenemos que aportarlas. A eso me refería, ¿sí? Entonces, primero es darle gracias a Él y después, pues dejarlo en sus manos. Eso es lo que yo quiero entender. Le das gracias a Dios por su promesa a ti.
y te dispones a vivir el desenvolvimiento de esta situación con Él en su naturaleza, bajo su guianza, ¿sí? Entonces, supongamos que el problema es un asunto, hablemos de dinero, ¿de acuerdo? Un asunto económico. Y te cae el problema encima, y entonces, ¿cuál es la promesa de tu Padre? Pues la promesa de tu Padre es que Él se ha hecho responsable de ser tu proveedor, ¿no es cierto? En las palabras de Jesús, que dijo: mira las aves como mi Padre las alimenta y las cuida, mira las flores como las viste, ¿acaso no vales tú más que ellas? Etcétera. Entonces, ¿qué haces? Das gracias porque esta situación ya no la vas a recibir como ¿y ahora qué voy a hacer? Sino la vas a recibir como: Padre, gracias porque me vas a permitir ver lo que tú vas a hacer con esta situación. Y me uno a ti para vivirlo contigo. No es me desentiendo de la situación, sino voy a vivir esto en tu naturaleza. Entonces, ¿qué sigue? Pues en ese contexto en tu corazón, en ese espíritu de fe, vas a recibir la guianza a la provisión que tu Padre tiene para esta situación. ¿Te das cuenta? Porque no has entrado en afán, no has entrado en temor, no has entrado en frustración, no has entrado en todo lo que se desata en el momento que no se trata de fe, sino que te has negado a participar de lo que es natural a un ser humano para permitirte el vivirlo en la naturaleza de Dios. Y eso entonces es lo que hace posible que se manifieste la provisión de Dios. ¿Dónde nos atoramos en ese aspecto? Pues primero nos afanamos, nos angustiamos y empezamos a orar y a pedir desde el corazón angustiado y afanado y incrédulo. Y no se puede manifestar la provisión en ese contexto, porque entonces lo que aprenderíamos sería que si me afano y me angustio y clamo desesperadamente, Dios, que no me quería dar, lo convencí, tuvo lástima de mí, soltó unos cuantos pesos para ayudarme a salir del mal paso. No se convirtió en una experiencia divina, sino que sería una muy mala escuela. Entonces, por eso es importantísimo estos puntos, ¿no?, que estamos hablando. Y es permanecer en fe, dar gracias porque hay una promesa y un compromiso de Dios contigo, y disponerte a vivir entonces lo que Él va a mostrar para esta situación que estás enfrentando, porque está incluida. No hay nada en nuestras vidas que no esté incluido en la promesa. Nada. Y eso incluye nuestras metidas de pata. Cuando metemos la pata, ¿qué hacemos? Pues lo primero es regresar a fe. ¿Sí? Porque mientras más te tardes en regresar a fe, más daño va a causar la metida de pata que hicimos. Pero si de inmediato regresamos a fe, decimos: Padre, metí la pata, gracias porque te has comprometido ya proveíste, perdón, lo recibo. Y ahora usa esto en mi vida para transformarme, para mostrarme cómo es que yo he llegado a este error. Límpiame de acuerdo a tu promesa y enséñame a vivir contigo estas cosas. Ya hiciste mucho más estrecho el proceso. Esa crisis no se va a alargar, no se va a prolongar porque has regresado a fe.
¿Qué sigue? Vivir con Dios cada paso del asunto. Y digo eso por tu comentario, Max, que dices, ¿no? Lo dejo en sus manos. Bueno, solo quiero aclarar que ese dejar en sus manos es participativo, no es me desentiendo del asunto y hay que pase lo que vaya a pasar. Si Dios no quiso, no fue, o lo que fuera, ¿no? Sino se trata de que yo viva esto en tu naturaleza, que yo vea tu provisión y que esto resulte para bien. Otra vez es ilógico que, por ejemplo, si yo meto la pata, le diga a Dios, quiero que resulte para bien. Pero esa es su promesa. ¿Se la recibo o no? Bien, vamos a recibir otro comentario. ¿Quién sigue? Gracias, Cris. Me quedó muy claro. Gracias, Max. Yo, Cris. Adelante, Ezequiel. Bueno, estamos hablando de la fe, de vivir en la fe y a mí me gustaría decirlo, activarse uno en la fe. Y como en esa última parte que acabas de decir, ser participativo. Bueno, pues resulta que ya hace tiempo estaba separado de mi esposa y y pues como tú dices, ¿no? Esperando a ver qué obraba papá y así, ¿no? Y me empecé a afanar y a preocupar porque yo sabía de sus carencias. Ella está trabajando y yo pues sin trabajo. Y me doy cuenta que el activar la fe, pues sí es un tema muy largo porque o nos confundimos o lo confunde uno. Porque cuando yo estaba en ese afán y en ese sentido de según yo pues, quererle ayudar a mi esposa, sí intenté algunas cosas. La última fue, según yo lo puse en manos de Dios, mandó a hacer unos volantes para pintar fachadas de casa, porque pues tengo un problema de la pierna, no puedo caminar y no hay trabajo y ya sabes, ¿no? O sea, mil cosas negativas, por decirlo de una forma. Y cuando hice eso de las casas, pues yo lo interpreté o lo malinterpreté, pues que era con papá. Le di gracias, repartí mis volantes y dije, bueno, en 2-3 días, por fe, ya estoy pintando casas y ya voy a poder ser participativo en la provisión de mi esposa. Y con eso me quedé. Pues no. Ya ahora me doy cuenta que la fe es en el plan que tiene Dios, no en los planes que uno pueda hacerse en la mente. Pasaron los días y pues no hubo trabajo. Y hace, pues no sé, una semana, un jueves, viernes, tuve un sueño donde apareció un primo hermano que tengo que no tiene nada que ver, y apareció Cristóbal Montealegre en mi sueño, pero chino, cabello chino, negro y unas cejas muy pobladas. Pero en mi sentir de ese sueño era Cristóbal el que estaba ahí conmigo y me estaba hablando. Y en un tono no enérgico, pero sí estricto, pues me empezó a hablar ese Cristóbal, a decirme que pues que estaba haciendo, ¿no? Que ya había estado bueno de vacaciones y que tenía que tomar una decisión. Desperté
pues no molesto, pero sí, como se dice, sacado de onda por ese sueño. Entonces entré en fe y empecé a platicar con papá. Digo, a ver, papá, este sueño, primero la excusa, ¿no? Que a lo mejor uno quiere poner, no, es que me habló feo y eso no es de Dios que le hablen feo a uno. y ya después papá me hizo entender las palabras que eran ciertas, que me habías dicho en ese sueño, o el que me lo dijo en ese sueño, pues eran ciertas, aunque me dolieran, pero era una realidad, era la verdad que salió a la luz. Y en ese día ya contacté a mi esposa por teléfono, quedamos de vernos al día siguiente. Pues a las 4:30 desperté yo de la mañana y a las 6:30 estaba en su casa platicando con ella. Le platiqué todo esto, hablamos de lo que ha pasado, nos pusimos de acuerdo y decidimos estar juntos y vivirlo con papá. Sabemos que si nos descuidamos y entramos o salimos de fe, pues no va a ser fácil. Y hemos tenido en 4 días algunas muestras de eso. Pero estamos de acuerdo que nos amamos y vamos a estar permitiéndole a papá. Y lo que me di cuenta con todo esto es como dicen, ¿no? Buscar el reino de Dios y lo demás por añadidura. Porque justo el sábado en la tarde que estábamos mi esposa y yo, pues hablando de que si vendemos mole o vendemos tortas o vendemos esto o aquello, pues aunque sea para sacar algo de dinero y tener para la comida o lo que se necesite, justo en ese momento, en esa tarde, sin esperarlo, un conocido me llamó y me invitó a ser profesor de su preparatoria rural, con 12 horas de clase, de materias que son física y matemáticas 2, que en mi vida yo sé de eso, pero tomé el trabajo, obviamente, pensando que lo voy a hacer, o lo hice con papá. Y pues ya debuté como profesor ayer, en clases. Le cuento a Diana, a mi esposa, que pues que solamente con papá se pueden hacer cosas así. Pero bueno, el punto de mi comentario es la fe, que a veces queremos acomodarla en el nombre de Dios y obrar pensando que es fe, y realmente la fe o lo que es de Dios tiene una profundidad que nosotros ni nos imaginamos. Y la cuestión es escuchar, esperar y ver realmente lo que Dios te va a dar o va a proveer o va a arreglar con eso que te está diciendo. Gracias. Ezequiel, gracias por este testimonio, no tuyo, sino de Dios contigo. Qué claro está aquí el asunto de la responsabilidad que Él tiene contigo y cómo tú vienes a permitirle cumplir o no. Y hay tantas cosas que están implícitas en lo que nos estás compartiendo. Pero simplificando para el beneficio de todos, pues podemos ver que aún el enseñarnos, el habilitarnos para vivir por fe es parte de la promesa de Dios. Y cómo Él se encarga de irnos caminando hacia la vivencia en fe, por fe, y los resultados que se suscitan cuando damos pasos acertados en esa vivencia. Tal como lo que nos compartes que está sucediendo contigo, ¿no? Tú tratando de echarle ganas para
tratar de arreglar la situación en la que has estado y no funciona, pero cuando le permites a Dios hacer, Él encuentra la manera de hablarte, y en el sueño es obvio que lo que te fue dicho fue bastante intenso, pero eso estaba no solamente diseñado para ayudarte a ti a crecer, sino también para sanar asuntos con tu esposa y permitir que ustedes viviesen a fe, ¿no? Y lo demás va a irse manifestando, pero es muy importante no decir, bueno, ya me diste aquí un trabajo o algo, ahora yo lo hago, sino es permanecer en fe. Y me encanta que estás en una ocupación en la que requieres de fe para poder desempeñarte, ¿no? De vivir en fe. Así que gracias, Ezequiel, por este comentario. ¿Quién más quiere comentar esta noche? ¿Qué más les está siendo mostrado en base a lo que hemos platicado? Yo, Chris. Adelante. Lo que yo estoy recibiendo en este momento, pues, es que estoy viendo que fe es igual a vida eterna. Es igual a la realidad divina, a la existencia divina, a la naturaleza del Padre, al ambiente natural en la que el Padre existe. Es igual a la eternidad, es igual a la otra dimensión. Es igual a la otra realidad a la que hemos sido llamados a operar, a vivir, a existir. Porque de lo que no se ve fue creado lo que vemos. Es decir, de ese mundo, de esa realidad, emana esta dimensión en la que estamos siendo formados por el Espíritu de Él. Es decir, esa dimensión, esa eternidad, esa vida, afecta mi existencia en este plano. Y esto se confirma con lo que nos dice nuestro hermano Jesús, que los que somos de Él no vivimos conforme a lo que vemos. Entonces, yo hasta el día de hoy veía la fe como algo separado, como un colgajo, ¿no? Que ya soy hijo, ahora me he visto la fe, ¿no? Me pongo el cuerito de la fe. Uh-huh. Y ahora estoy entendiendo que la fe es Cristo, es su vida. Y nos ha sido dado. Así es, gracias, Iván. Muy, muy importante este aspecto que te está siendo mostrado y que estás recibiendo. En efecto, fe es es como amor. Dios es amor. Bueno, Dios también es fe. Sí, pero en el caso de fe tenemos que entender los conectores. ¿Sí? Dios es fiel y fe me conecta a su fidelidad, me hace creerle fiel, considerarle fiel. Por eso hablamos de darle crédito, ¿no? Entonces, ese conector es, y no sé si recuerden cuántos de ustedes hayan participado, ya sea por video o en vivo, de la secuencia para vivir la vida eterna, una serie larga de Ágapes en vivo que tuvimos hace un rato ya, varios meses. El punto es que la fe es donde inicia todo.
¿no? Segunda de Pedro 1 dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, etc. Pero fe es lo que arranca todo. Sin fe no arranca nada. Y por eso esta conclusión a la que está siendo traído Iván, que nos conviene a todos, es muy importante, ¿no? Para que... Y miren, otra manera también de entender esto es, la vida eterna es todo lo que Dios es vivir lo que Dios vive, es vivir lo que Dios es. Entonces, fe es el conector a esa vida. Sin él no hay otro conector. Porque por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel quien le busca. Bueno, sin fe no crees, porque es imposible creer en estas cosas dentro del raciocinio humano, es una tontería. Creer que vas a ser transformado y que vas a ser hecho igualito a Jesús, quien es igualito al Padre, etc. Es tontería, es absurdo. ¿Cómo vas a creer eso? Pues necesitas un poder divino que te capacite para creer. Y si crees, entras a la vivencia de esto. ¿Sí? Y es en fe que puedes procesar todo lo que ocurre en tu existencia para el cumplimiento de esta maravillosa y grandísima promesa. Entonces este es el rol de fe, ¿no? Y por supuesto que es definitivamente parte de lo que Dios es la vida de Dios. Y no un aditivo como lo estaba viendo Iván anterior a hoy, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. Tenemos tiempo para una persona más. No sé si la hay esta noche. Bueno, hemos tocado algo muy, muy vital e importante en el cumplimiento del llamamiento de Dios para nuestras vidas. No hay sustituto para esto. No hay nada que suplemente la vida por fe. Y no hay otro llamamiento de parte de Dios a ninguna persona que no sea este llamamiento. Mucho del error en el que hoy nos podemos encontrar, tantísimas personas se encuentran, en su sincera creencia en Jesús, pero no a Jesús, que es una cuestión muy diferente. Estriba en el hecho de que han comprado la idea y la noción de que Dios tiene diversos llamados para diferentes personas, cuando en efecto hay un solo llamamiento. Y ese llamamiento es a ser hechos hijos conformes a Jesús. Y todo lo demás converge en el cumplimiento de esa promesa. Y nos conviene a nosotros entonces estar claros en el llamamiento, en la promesa que involucra ese llamamiento, en el reposo que causa el tomarle la palabra a Dios y ponerte a vivir el cumplimiento de esa promesa, que Él te cumpla, que Él la cumpla en tu vida. Esto transformará ya de un tajo cómo procesas tu existencia, porque vas a poder vivirla por fe. Y si eso ocurre, todo se acelera. Y veremos entonces
la realización de cosas que no hemos visto anteriormente. Así que maravilloso tiempo. Gracias, hermanos, por conectarse. Vamos a dar gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Héctor, creo que tú estás ahí en esa pantalla que yo tengo aquí negra. No sé si quisieras dar gracias por este tiempo. Sí, claro que sí. Papito amado, gracias porque siempre tienes algo para tus hijos. Gracias porque ante todo es tu amor el que nos sostiene. Siempre nos estás demostrando cosas bellas. Gracias por el aprendizaje, Padre. Gracias por el pan que recibimos cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias porque tú y solo tú fortaleces nuestra fe, porque es el único camino para seguir y para llegar a la estatura perfecta. Padre, te amamos, te bendecimos y bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos la semana entrante. Gracias, buenas noches. Buenas noches.